Bueno, buenos días para todos. Yo soy Joana Rodríguez, directora de Desarrollo de Negocios en Inteya. Inteya es una compañía que hace parte del Grupo ISA, Grupo Ecopetrol, y desarrolla a través de tecnologías soluciones para habilitar territorios inteligentes y sostenibles. Tenemos un gran invitado hoy en este conversatorio, Mateo Loaiza, bienvenido, secretario de Movilidad de la ciudad de Manizales, y queremos contarles cómo a través de la analítica de datos y de la gestión de la movilidad se pueden habilitar ciudades inteligentes y sostenibles, teniendo en cuenta que la movilidad hoy es un factor clave en el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en la protección de la vida, generando cuidado en seguridad vial, en poder planear y diseñar de mejor manera nuestra experiencia como ciudadanos en cada ciudad. Vamos a mostrarles un poco de lo que hace Inteya y vamos a arrancar con ese conversatorio. Muchas gracias para todos. Seguimos, listo. Entonces vamos a arrancar. Mateo, si quieres, por favor, preséntate y vamos a contarle a todo el público de tu rol y de este gran proyecto del cual queremos contarles a todos cómo se dio y cuál ha sido el gran impacto que hemos tenido en la ciudad. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un esfuerzo, o antes de esto, me presento, Mateo Loaiza, secretario de Movilidad de la ciudad de Manizales, y eso es un esfuerzo que emprendimos desde el año 2020 con nuestro alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín, quien empezó a liderar todo un componente de ciudad inteligente y no poniéndose a inventar la rueda, ¿cierto?, sino construir sobre lo construido y empezar a hacer un diagnóstico de cuáles eran esos instrumentos de planificación que venían desde años anteriores, establecidos en un plan maestro de movilidad, establecidos en un plan de ordenamiento territorial, entender qué visión tenían esos instrumentos que finalmente se han construido en conjunto con una ciudadanía en ese momento, pero también con firmas expertas a nivel mundial, que al uno iniciar el cumplimiento de una hoja de ruta y no estar cambiando las cosas cada 4 años, pues logra tener resultados contundentes, no perder tiempo en hacer diagnóstico y consultoría sobre la consultoría, que termina ciertos archivos en unos anaqueles y pierde uno tiempo para realmente concentrarse en lo que es ejecutar y dejar una operación de esa hoja de ruta que se plantea. Perfecto, Mateo. Nosotros desde Inteya vamos a arrancar esta operación en conjunto con la ciudad de Manizales, siendo el nuevo operador del Centro de Gestión de Movilidad de la ciudad. Sería el tercero en Colombia, en el cual a través de este centro se puede gestionar y centralizar toda la información de movilidad de la ciudad y proponer, inclusive basados en analítica de datos, nuevas mejoras para todos los términos de planeación de la ciudad. Vamos a contarles en este video de qué se trató el proyecto y vamos a arrancar nuestra conversación. Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Las ciudades inteligentes son las que resuelven problemas reales usando la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. En la sala de visualización recolectamos la información de todos los dispositivos de campo desplegados en la ciudad. Acá tenemos la visualización de los agentes en tiempo real, la visualización de las cámaras y muchos datos más sobre la movilidad de la ciudad. Acá tenemos uno de los 2 paneles de mensajería variable que tenemos en el Centro de Gestión de Movilidad. Esta es la avenida del centro, el cual nos brinda la información de occidente a oriente, es decir, del centro a Milán, y otro que tenemos en la avenida Alberto Mendoza, el sentido oriente-occidente. Con esto vamos a poder brindarle a la ciudadanía toda la información de las condiciones de la vía en tiempo real. Acá tenemos uno de los 3 puntos críticos, uno que tenemos por cada una de las 3 principales avenidas: Avenida Santander, Avenida Paralela y Avenida Kevin Ángel. Manizaleños, este es su centro de gestión de movilidad y juntos estamos transformando nuestra ciudad. Bueno, realmente la implementación de este proyecto es una implementación en la que se articularon diferentes elementos, inclusive capacidades de diferentes compañías. Mateo, queremos que nos cuentes cómo se dio este proceso. En julio se marcó un gran hito y fue el lanzamiento de este nuevo centro de gestión de movilidad para nuestro país y para la ciudad de Manizales. Cuéntanos cómo se dio este proceso y cómo abordaste esta iniciativa, recogiendo evidentemente lo que mencionaste hace un momento, y es
el ejercicio previo de planeación que ya venía gestionándose en la ciudad. Sí, gracias, Joana. Esto fue, digamos que un antecedente personal. Antes tuve una oportunidad de trabajar en el Ministerio de Transporte y en ese momento había unos convenios de cooperación internacional con el gobierno de Corea del Sur. Cuando llegué a la Secretaría, algo similar, seguimos en ese relacionamiento. Y lo que me quedó de esa experiencia fue una hoja de ruta que ellos tienen planteada desde el año 98 y sigue vigente en la construcción de sistemas inteligentes de transporte, ¿sí? ITS. Este mismo concepto lo aplico en Manizales con lo que les consultaba de que ya existían instrumentos de planificación territorial para echar para adelante este proyecto. Pero nos enfrentamos con una gran problemática, creo que hay un slide, y es lo de siempre en los territorios, el tema presupuestal. Entonces, a través de un convenio interadministrativo que realizamos con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las TIC y la Alcaldía de Manizales, se gestionan unos recursos, 5.000 millones de pesos, 4.000 aportados por el MINTIC, 1.000 millones a través del municipio y el restante con la experticia técnica del Ministerio de Transporte. ¿Cómo se gestiona esa plata? Resulta que la política pública de ITS está desde el año 2006 establecido en Colombia. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo rescatamos todo lo que queda suscrito, redactado en unas leyes de su momento, cuando quedaron por allá en el año 2006, pero nadie se acuerda que las políticas de ciudades inteligentes vienen desde esa época? Entonces, si la política pública nacional establece 2006, 2010, 2010, 2014, 2014, 2018, 2018, 2022 y en el vigente Plan Nacional de Desarrollo, si existe la política pública nacional, ayúdenos a los territorios a ejecutarla. ¿Cómo? Con recursos. Ah, bueno, pregunta la nación, ¿y usted territorio dónde entonces tiene su política pública local? Ah, efectivamente, están los planes de ordenamiento territorial, el plan de maestros de movilidad. Permítanos articular toda esa normativa con recursos realmente. Y este fue el discurso con el cual se gestan esos recursos a través de ese convenio interadministrativo. Recordemos que esto se especifica mucho más por allá en el año 2015 con la necesidad del Gobierno Nacional de implementar peajes electrónicos, gestión de recaudo para todos los sistemas de transporte del país, pero otros ITS aplicados a la movilidad de la ciudad. Con base en esto, ingresan los recursos, se hace unos estudios y diseños con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, que le deja una hoja de ruta para la ciudad, que se hizo en un plazo de 6 meses, en el segundo semestre del año 2021, donde venga, usted lo primero que tiene que hacer son estos servicios, 1, 2, 3, información al usuario, georreferenciación de agentes de tránsito para temas de movilidad, semaforización y todo un concepto de movilidad para que finalmente sea el ciudadano al transitar, pues esto se refleje en la calle. Y lo bonito del tema es, se gestan los recursos, se obtiene un CAPEX, se ejecuta, pero lo que también nos pasa a todos en los territorios, que no nos vayamos y después quién opera, mantiene y hace crecer ese sistema. Entonces, nosotros también teníamos otro reto, unos temas de concesiones que habían en el organismo de tránsito que yo tengo la posibilidad de liderar, una concesión de trámites, una concesión de patios y grúas y una concesión de zonas de estacionamiento regulado, zonas azules como lo conocíamos en Manizales. Esas tres concesiones finalizaban durante esta administración, se hizo toda la estructuración para que mediante licitaciones públicas continuaran, pero estas tres se articulan en el Centro de Gestión de Movilidad y comparte esa información, con unas obligaciones contractuales que se le deja a quienes fueran a participar de los procesos, que destinen un porcentaje del recurso del objeto de la licitación para la operación del Centro de Gestión de Movilidad, y con eso se asegura contractualmente y financieramente que eso se opere de la mejor manera. Entonces tenemos una concesión durante 15 años que no solamente se encarga de los temas registrales, de trámites y demás, sino de operar y hacer crecer esta vaina, y los paneles y las cámaras que ustedes vean ahí es el punto inicial frente a todo el crecimiento que tendrá en tecnología durante 15 años la ciudad de Manizales. Pero vuelvo y reitero, porque partió de una política pública nacional y local, se ejecuta, se construye ese CAPEX, pero contractualmente ya se deja la obligación que aquí Inteia hace parte de ese grupo de trabajo, que son expertos
en el manejo y administración de los de centros de gestión de movilidad, que solamente hay 3 en el país, Bogotá, Medellín y Manizales, bajo estas tecnologías, para que haga realmente a Manizales de una ciudad inteligente. Maravilloso, Mateo. En términos coloquiales, ¿cuál es la misión y el propósito de la implementación de este centro de gestión de movilidad y qué impacto pueda tener en la ciudad? Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos allá en Manizales. Ese es el resultado final. ¿Y esto cómo se logra? Con la disminución de tiempos en atención de siniestros viales, se pueden salvar vidas rápidamente, con que los tiempos de viaje disminuyan de acuerdo a cómo se divide el flujo vehicular en 4 principales avenidas que tiene Manizales que conectan de occidente a oriente y viceversa. Entonces realmente cuando uno empieza a aportar desde lo institucional a la calidad de vida de todos los ciudadanos, pues ese tiempo que se están ahorrando se puede aprovechar para otras condiciones ya del ciudadano manizaleño como tal. Muchas gracias, Mateo. Sin duda va a tener un gran impacto para la ciudad. En términos de presupuesto, nos contaste que se gestaron unos recursos. ¿Qué tan difícil fue esa consecución? Cuéntanos un poco de la historia de cómo se dio el proceso de la búsqueda de los recursos, del trabajo previo con Ministerio de Tecnologías, de Mintransporte. Eso fue, pues por allá en el año 2020, les contaba un poco que tenía relacionamiento con el gobierno de Corea del Sur, con varias agencias internacionales que ellos tienen para provisión de equipos. Iniciamos ese camino, también iniciamos un camino con el Ministerio del Interior, con Fonsecon, iniciamos otro camino con el Fondo Único de Tecnologías de la Información, un fondo que tiene el Ministerio de TIC a través del FUTIC, y así como quien dice uno, aborde plan A, plan B, plan C, y el que primero pesque, pues de ahí se inicia la ejecución de los recursos. Pues fue finalmente a través del Ministerio de las TIC, que en ese momento estaba liderando el programa de ciudades inteligentes. Entiendo que varias gobernaciones, municipios y entidades nacionales iniciaron un camino para gestionar esos recursos, pues realmente solamente 3 entidades fuimos favorecidas de los recursos: Fontur Barranquilla, con un tema de recaudo que implementaron allá, y Manizales, donde 3 proyectos, pues este ya es completamente una realidad y está en operación, y de hecho todavía del ministerio nos siguen llamando a contar esa experiencia, porque realmente, pues digamos que centros de control y tecnologías es difícil ejecutarlos, se ejecuta, se hace, tiene retos, pero listo. Pero lo bonito de este proyecto es tener ese entendimiento de la política pública nacional y local, construirla obviamente, dejarle una hoja de ruta, pero garantizarle su operación y escalabilidad y crecimiento para que los proyectos no mueran en esa instancia. Una buena historia y un buen camino recorrido, Mateo. ¿Qué recomendaciones le darías tú a otros municipios, otras ciudades que quieran implementar sistemas similares? Pues, sueno como disco rayado, pero es entender la política pública existente, ¿cierto? Y les cuento un poco la historia personal mía. Digamos que yo en el servicio público llevo por ahí 11 años, llevo 11 años. Y la primera parte fue en temas de infraestructura. Pues digamos que yo soy ingeniero civil con unos posgrados tanto en transporte como en infraestructura, y trabajaba en el INVIAS. Entonces me tocaba recorrer diferentes vías del territorio de Caldas, en vías terciarias, ejecutando, viendo físicamente lo que se está ejecutando. Tuve la oportunidad de pasar de no recuerdo, 2016 al Ministerio de Transporte, y yo me sentía un poco como, ¿cómo se dice?, triste, llamémoslo así, porque yo veía que desde el ministerio yo no estaba ejecutando en el componente que estaba de tecnología, pero es por la razón y la misionalidad del Ministerio de Transporte en ese momento, de un ministerio que es la generación de la política pública, y ya las ejecuciones las hace a través de otras entidades. Ahí entendí que era una política pública, y hoy en día, después de ese paso, en entender que es una política pública, ya puedo ver los resultados de una buena estructuración y condiciones para bien sea los territorios o nación, para que esto se traslade finalmente al ciudadano, porque es que mucho queda en papel, pero a veces como que desconocemos el servicio de lo público y para qué estamos trabajando en una alcaldía, digamos, porque es finalmente para servirle a ese ciudadano desde la política pública. Y eso digamos que eso fue lo que llevó incluso a ambos ministros, al ministro de Transporte y al ministro de las TIC, a ir a Manizales a inaugurar ese centro de gestión de movilidad, precisamente por esto que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Mateo. Proyecto espectacular que ha venido desarrollando de la mano con Ministerio de las TIC, Ministerio de Transporte
el alcalde de Manizales y todo un equipo que ha contado con el acompañamiento de empresas nacionales. ISA ha estado al frente de este ejercicio y que tiene como finalidad mejorar la movilidad e integrar 3 elementos claves para la gestión de la movilidad: el transporte, la tecnología y la gestión urbana, con intervenciones también. Mateo, seguramente el público querrá conocer qué elementos tiene el Centro de Gestión de Movilidad. Como les mencioné al inicio, este es un proyecto que se desarrolló involucrando soluciones tecnológicas de varias compañías. Inteya va a ser el gestor más en la capa de información y de gestión de datos de toda la ciudad, pero cuéntanos un poco, en el video vimos algunos elementos, los paneles, demás. ¿Cuáles son los elementos que contemplan este centro de gestión? Ese proyecto se contempló. Los resultados de la consultoría con la Universidad Nacional partió de 3 etapas de implementación en un horizonte de mediano plazo, es decir, a 5 años, en el marco de una concesión de trámites para la que lo opere la SCALE de 15 años, es decir, cada 5 años debería renovar ese alcance. ¿Qué alcance dan? Al año 0, es decir, con la plata que ustedes tienen, hagan esto, ya se los explico. En la siguiente fase, modernicen esos otros componentes, otros servicios: semaforización, gestión de recaudo, control de flota y demás. Y en el año 5, métale mucho más la mano a la analítica de datos, el machine learning, que desde una vez se está haciendo, pero a mayor profundidad. Esta fase 0 se desplegó en 3 componentes: dispositivos de campo, sala de visualización y plataforma de gestión. La primera contempló 2 paneles de mensajería variable, donde no solamente es mostrar mensajes informativos, sino de forma dinámica y automática. Tenemos unos sensores desplegados sobre las vías, sobre los 3 principales corredores viales que más flujo vehicular aborda. Estos sensores, que son sensores Wi-Fi, pues cogen la señal de todos los dispositivos Bluetooth Wi-Fi que tengan desplegados, pasan por un punto A. Si ese mismo vehículo o persona pasa por el punto B, tiene 2 puntos de toma de datos de tiempo, una distancia que está determinada y velocidad igual a espacio sobre tiempo de muchos datos, y lo que hace es tirar las velocidades promedios de operación por cada vía. Eso para temas de tráfico, genial. El ciudadano, ¿qué es lo que observa en la pantalla? El ciudadano observa 3 colores: verde, amarillo, rojo, y le dice por cuál vía tomar. Algo simple quizás para una ciudad grande, porque la mayoría nos movemos por Waze, Google Maps y demás, pero en ciudades intermedias es muy normal que la gente no lo use, porque uno sabe que siempre va a la tienda de doña Juanita y siempre tiene el mismo punto por donde abordarse. O sea, le damos información en tiempo real al ciudadano que le ayuda a tomar mejores decisiones con información al usuario. También tenemos las cámaras de reconocimiento de placas sobre las 3 principales vías de la ciudad. Estos datos, pues realmente, pues obviamente nos coge la placa, nos da un dato alfanumérico, y contra ese dato le ponemos cualquier base de datos. Entonces ya estamos trabajando con la policía en los desarrollos que sirven para detectar vehículos sospechosos, vehículos robados, y ya vamos a migrar con la Secretaría de Hacienda unos temas de embargos y demás, pero bueno, digamos que uno con el dato puede consultar muchas cosas. También tenemos un software de analítica que nos coge todos los usuarios que están pasando por las vías y nos cuenta cuántos carros están pasando, si es un actor vial, motocicleta, vehículo liviano, vehículo pesado, conflictos, cuántas personas y demás. Nos cuenta, adicional a esto, bueno, digamos que otros componentes de software. Tenemos un sensor ambiental que nos mide partículas por millón de emisiones a lo largo del día, nos mide también las velocidades promedios de operación. También contamos con el segundo componente, que es la sala de visualización. Tenemos 6 personas allí en esta sala de visualización, pues viendo el video wall con esto que les estoy contando. Tenemos un ingeniero de tráfico analizando toda esa data que les estaba contando, un ingeniero TI que se encarga del software y el hardware. Tenemos una herramienta genial que es una comunicadora social que está cogiendo a cada rato, etiquetan a la secretaría pues en redes sociales, ella responde en tiempo real digamos que esas etiquetas, más que todo en X, antes conocida como Tweet. Ella, ¿qué hace? Ve la denuncia al ciudadano, le dice a los 3 agentes de tránsito que complementan el Centro de Gestión de Movilidad, ellos envían a una unidad, toman la evidencia y la publicamos en tiempo real para que los ciudadanos empiecen a tener mejor comunicación con los organismos de tránsito frente a peticiones, quejas y reclamos. Tenemos una sala de crisis, un gerente, y todo esto pues de la mano con empresas tan importantes como es el Grupo ISA e Inteya en este caso.
Y el tercer componente es el centro de datos, que es una plataforma base del Smart Helios, donde consolidamos todo esto que les estoy mencionando, pero asimismo tenemos unas capas básicas de todos los parqueaderos de la ciudad, fuera de vía y en vía, que son las zonas de estacionamiento regulado. Tenemos todas las intersecciones semafóricas como capas estáticas, pero en el proyecto se tiene que se volverá una capa dinámica para que funcione en tiempo real y le dé información al usuario. Toda la cicloinfraestructura de la ciudad georreferenciada, unas cámaras propias de la Secretaría de Movilidad. Tenemos toda la red del POT montada que nos da el ancho por cada tramo vial, la longitud, la capacidad de vía y demás, que es lo que hemos venido trabajando en esa fase 0. ¿Sí? El próximo año quedan unos recursos importantes para poder seguirle y hacer crecer este tema durante 15 años, que es un componente importante. Muchas gracias, Mateo. Sin duda, reafirmamos con este mensaje que la movilidad es uno de los componentes o dimensiones claves en el desarrollo de ciudades inteligentes, pero básicamente queremos llevar esto a una capa mayor, de convertir Manizales, inclusive todo el distrito, el territorio, en un componente de movilidad basado en datos que permita mejorar la calidad de vida, que permita mejorar la seguridad vial, que permita mejorar, por ende, la toma de decisiones y, sin duda, todos los términos de planeación urbana. Mateo, muchas gracias por acompañarnos